Muchas personas, cuando no pueden dormir, simplemente les basta dar unas cuantas vueltas en la cama para caer dormidos de nuevo. A otras les cuesta un poco más, pero hay otras que deciden hacer cosas en vez de estar en la cama, aunque eso puede ser horrible en ciertas ocasiones, como le pasó a la pequeña protagonista del día de hoy. La leyenda de la Cueva del Diablo se encuentra en el llamado Cerro del Borrego, ubicado en Orizaba, Veracruz. Es una de las historias más antiguas que hay en el lugar, que los abuelos antiguos y actuales narran antes de dormir, pero hoy en día esta leyenda sigue provocando pesadillas. Esta es la historia de una abuela y su nieta, que vivían muy cerca del cerro. Una noche, la jovencita no podía dormir, y como a diario ascendía a la cima del cerro, esta noche se le hizo fácil hacer un recorrido en medio de la exuberante vegetación y el camino sinuoso de la montaña, pues lo conocía a la perfección. Mientras jugaba, empezó a caminar hacia la parte noreste del Cerro del Borrego, donde se encuentra la famosa Cueva del Diablo. Escuchó el piar de las aves y el sonido de las ramas de los árboles, que chocan al soplar el aire fuerte, cuando de repente vio unas luces que provenían de la cueva. Intrigada por lo que serían, se aventuró a investigar de qué se trataba, a pesar del miedo que tenía ya por ser de noche. Se acercó lo más que pudo y vio aterrada que alrededor de una fogata encendida al interior de la cueva danzaban mujeres de aspecto grotesco. Eran casi unos monstruos, por lo que la niña simplemente gritó. Las brujas danzaban mientras decían conjuros e invocaban a espíritus malignos. Espantada, la jovencita no se podía mover, simplemente se quedó paralizada, y en un descuido, una de ellas vio a la joven, que estaba temblando de miedo y llorando. Las brujas la acorralaron, mientras una de ellas, furiosa, le gritó: ¿Qué haces aquí, impostora? La joven pegó un salto y salió corriendo hacia el bosque de la montaña, no sin antes tratar de defenderse y arrancarle un mechón de cabello a una de las brujas que estaba cerca. Cansada, logró conciliar el sueño, pero fue intranquilo, porque tuvo una pesadilla que revivía la terrorífica experiencia que había vivido. A la mañana siguiente, en cuanto despertó, se sorprendió al ver que su abuela estaba parada al pie de su cama. Recuperada del susto de la noche anterior, la joven intentó platicarle a su abuela lo que le había ocurrido, aunque sabía que podría costarle un regaño por salir sola en la noche y al cerro. Sin embargo, su sorpresa fue increíblemente grande al ver que la abuela, enojada, la tomó por el cuello y le gritó: Devuélveme mi mechón de cabello o te saco los ojos. Su abuela era una de las brujas que vio danzar alrededor de la hoguera en la Cueva del Diablo. Y desde esa noche, nunca más fue vista ni la abuela ni la nieta. Las personas del lugar platican que el cerro funciona como un buen centro de reunión familiar para hacer deporte y es intrigante para turistas nacionales e internacionales. ¿Tú has subido caminando el Cerro del Borrego? ¿Crees que le haya sucedido algo a la abuela? Hasta hace un par de años, en una parte de la montaña, se observaba un letrero que señalaba dónde se encontraba ese lugar, pero con el tiempo, este se ha perdido. Si te encontraras cerca de este cerro a mitad de la noche, ¿te atreverías a ir en busca de aquellas brujas? Por aquí te dejo más leyendas igual de interesantes. Sin nada más que decir, hasta entonces.